David, cuénteme, ¿qué le pasó a la revocatoria de Medellín? La revocatoria de Medellín fue víctima totalmente del aparato estatal corrupto que se vive en Colombia. Recogimos más de 300.000 firmas, nos validaron más de 150.000 firmas. Teníamos todo listo para llevar a Daniel Quintero a las urnas, pero como todo en este país, y más cuando lo hacen los ciudadanos, nos encontramos mil y unos obstáculos al momento de certificar los estados contables, que era el segundo paso de la revocatoria. El Consejo Nacional Electoral, que hoy está muy de moda por el tema de Gustavo Petro y de Nicolás Petro, en ese momento tuvo unos magistrados diferentes. Entre ellos, y uno de los más representativos de esa camada de magistrados del Consejo Nacional Electoral era César Abreu. César Abreu se había apoderado de las investigaciones de todas las revocatorias de Colombia. Empecemos con la de Cúcuta, la de Pitalito Huila, la de Gigante Huila y hasta la de Medellín. Con ese tema, César Abreu empezó a poner mil trabas, porque él creía que la revocatoria de Medellín había superado los topes, pero solamente lo creía, no tenía fundamento jurídico o contable para decir que habíamos superado los topes legales de financiación de la revocatoria de mandato. En ese proceso, peleando con el Consejo Nacional Electoral, estuvimos casi un año entero luchando con eso. Pusimos tutelas, contestamos requerimientos, descargos, eh, acciones de cumplimiento, acciones administrativas, un montón de mecanismos jurídicos para tratar de sacar la revocatoria adelante. En la última nos dimos cuenta que el Consejo Nacional Electoral, si no lo saben, es conformado no por jueces de la República imparciales, sino por representantes de partidos políticos. Entonces, sabíamos que era una pelea casi perdida luchar contra el Consejo Nacional Electoral, porque obviamente son políticos, tienen intereses particulares en las administraciones de las diferentes ciudades del país. Y un ciudadano de Medellín preocupado, un abogado, Nelson Hurtado, interpuso una acción de cumplimiento que buscaba quitarle la potestad al Consejo Nacional Electoral de certificar los estados contables de la revocatoria y devolvérselo a la registraduría, porque hay un vacío legal en la ley 1757, que es la que regula todo el tema de mecanismos de participación ciudadana, entre ellos la revocatoria. Ese proceso, esa acción de cumplimiento llevó alrededor de 6 meses. Y en noviembre, a finales de noviembre, sale la sentencia del Consejo de Estado en segunda instancia, donde confirma que el Consejo Nacional Electoral no tenía nada que ver con la certificación de los estados contables, que era la registraduría la que debía encargarse de la certificación de estos estados contables. Y el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado le ordena a la registraduría certificar los estados contables, así fuera negativo o positivamente, sin tener en cuenta nada de lo que había hecho el Consejo Nacional Electoral. Pero porque en este país somos el país del Sagrado Corazón, obviamente la registradora delegada para Medellín, una señora de nombre Alba, que tiene una corriente política cercana a Carlos Andrés Trujillo, muy amigo del alcalde de Medellín y muy amigo de Gustavo Petro, se basó en una resolución que había sacado el Consejo Nacional Electoral 6 meses antes de ese momento, donde decía que probablemente hay una superación de topes, saltándose la presunción de inocencia y derechos constitucionales y fundamentales de los ciudadanos de Medellín. Y la registradora delegada certifica negativamente los estados contables, eh, basándose en lo que había dicho el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en mi concepto y el de muchos abogados, ella incurrió en varios delitos. Y porque si un juez de la República, si el Consejo de Estado le dice, venga, certifique los estados contables de la revocatoria de Medellín, sin tener en cuenta lo que dice el Consejo Nacional Electoral, y yo me voy en la misma resolución donde desapruebo esos estados contables, a basarme en lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, ahí había desacato, una orden judicial, fraude procesal, un montón de delitos
impresionantes, que hoy en día ella está denunciada por los delitos de fraude procesal y, y muchos más que incurrió en ese fallo. Y la revocatoria de mandato ahí murió. Nunca dejaron que la ciudadanía de Medellín democráticamente fuera a las urnas a expresar su sentimiento democrático alrededor de Daniel Quintero. Y eso a Medellín yo creo que le dejó una herida muy grande con la democracia, le dejó una herida muy grande con el centralismo en Colombia y sobre todo le dejó una herida muy grande con la administración de Daniel Quintero, porque nos sentimos, y porque me incluyo, cortados en nuestra posibilidad de hacer una oposición democrática seria, clara y con rigurosidad a la alcaldía de Daniel Quintero. Pero el tiempo pasó y estamos a menos de 3 meses de poderle decir a Daniel Quintero, adiós, no te queremos más en Medellín ni en Antioquia. ¿Cómo tomó esa decisión para entrar en el proceso de la revocatoria? De Im- meterse en ese río. Imagínate que yo siempre estuve en política toda mi vida, como un hobby, nunca lo vi como más que eso. Fui secretario de Juventudes del Centro Democrático y yo en ese momento trabajaba en una firma de abogados. La firma de abogados teníamos un cliente que era concejal. Entonces, este cliente concejal nos dijo como, venga, ayúdeme a investigar ciertos temas de la alcaldía de Medellín para yo poder hacer una auditoría seria a la ciudad. Y ahí me empecé a meter en la oposición a Daniel Quintero. Entonces hicimos varias investigaciones, el Hospital General, Ruta N, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, y empezamos a hacer un trabajo de auditoría seria a los recursos públicos que, pues, que la seguimos adelantando hasta hoy en día. Y ahí me acuerdo que porque el proceso de revocatoria, eso fueron 200.000 obstáculos, habíamos tenido una pausa de 6 meses donde ya habíamos cumplido todo el proceso, pues la registraduría no nos entregaba, no le entregaban a la revocatoria los formularios de recolección de firmas por el tema de COVID, por el tema de unos protocolos de bioseguridad que había que tener y que no lo había aprobado el Ministerio de Interior. Pero me acuerdo que en junio 10, le entregan los formularios de inscripción al comité promotor de la revocatoria. Y yo fui como un simple humano más. De la mano fui, escribí a Guri por Twitter. Y dije, Guri, hermano, que a la orden, que ahí pasé. Me dedico, yo trabajo, pues me dedico todo el tiempo libre a eso. Y me dijo, como es él, un personaje, no, no, caiga, 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 que aquí hay mucho que hacer, caiga. Y yo fui como, yo no conocía a Guri en persona. Y fui allá y desde el momento, hágale, organice esto, organice esto, organice eso. Y ahí me fui entregando a la revocatoria de mandato, mi vida profesional, mi vida familiar, mis amigos, ya toda mi vida giraba alrededor de la revocatoria de mandato. Y ahí me fui ganando mi espacio dentro del movimiento de la revocatoria de mandato, con trabajo, recorriendo la ciudad, con denuncias serias, con, con trabajo político. Y me fui ganando mi espacio que al final yo creo que la ciudadanía de Medellín sintió que los que hacíamos parte de los movimientos de revocatoria dimos hasta lo imposible para que saliera. Usted es una persona muy polémica o así lo ven acá los paisas. Hablemos de los candidatos a la alcaldía. Medellín tiene un problema muy grande y es que Medellín, así no lo crean, ha sido gobernada en primera persona o en tercera persona por planes políticos, ¿cierto? Entonces, uno se encuentra que hay unos intereses regionales que siempre, que siempre rodean a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia. Un ejemplo claro de eso es Rodolfo Correa. Rodolfo Correa, que hoy está en vilo su aspiración a la alcaldía de Medellín porque le negaron las firmas y porque inscribió su candidatura eh, de manera extemporánea. Rodolfo, por ejemplo, hoy se vende como una persona sin jefes políticos, una persona de centro, pues
ni derecha ni izquierda, pero uno tiene que ver la historia de los candidatos de Medellín para saber qué tipo de personas son y la verdad y la intención de ellos. Entonces uno se puede empezar a coger uno por uno. Rodolfo Correa, por ejemplo, viene de ser secretario de Agricultura, viene de ser candidato a la gobernación de Antioquia, donde se vendía como la persona más de ultraderecha de la historia de la humanidad. Y hay que dejar eso claro, él mismo vendía eso. Y viene a ocupar muchos cargos políticos de toda la vida. Y eso si usted ve su entorno familiar, se ve. Su esposa trabaja en este momento, renunció hace poco, cuando él oficializó su candidatura en Plaza Mayor, una entidad que la ha controlado politiquero de acá de siempre, Gabriel Jaime Rico, por ahí 5 administraciones seguidas, y la esposa trabajaba allá. Uno ve la empresa familiar de él, una empresa audiovisual, con quien contrata. Entonces, acá hay un montón de lobos disfrazados de ovejas que se venden como lo que no son. Uno va a ver otros candidatos, lo que es Albert Corredor, Juan Carlos Upegui, María Paulina Guinaga, eh, que a la final de cuentas son uno de los grandes cómplices de que Daniel Quintero llegara a la alcaldía de Medellín y que Daniel Quintero eh, pudiera destrozar lo que era todo el buen gobierno de nuestra ciudad. Y también vemos a otros muy oportunistas que se han quedado callados 3 años y medio en contra de Daniel Quintero, que han tenido micrófono para hablar duro en contra de Daniel Quintero, pero que por cálculos políticos no lo hicieron. Y ahora se vienen a vender como los más grandes opositores al gobierno de Daniel Quintero. Entonces, yo les digo a esos candidatos, y ojalá me los crucen muchos espacios para preguntarles, ¿ustedes dónde estaban esos 3 años y medio mientras un grupo de ciudadanos se mataba para hacer una oposición seria a Daniel Quintero, para proteger el EPM, para proteger el erario de la ciudad? Entonces, aquí en Medellín hay de todo tipo de candidatos, los que son claros de la línea de Daniel Quintero, los que han sido cómplices directos de la administración, los asolapados que creen que nadie se da cuenta de lo que pasa, de lo que han hecho o han dejado de hacer, y los que han sido cómplices por el silencio frente a la administración de Daniel Quintero. ¿Cómo es la posición ciudadana con el presidente Petro acá en Medellín? ¿O cómo tú lo ves y cómo se plantea, David? Hay una cosa muy curiosa, y es que la derecha en Colombia y en Medellín había dejado abandonar un escenario político que no se podía abandonar, y eran las calles. Y por años la izquierda reinó las calles de Colombia en el aspecto político. Y yo creo que fue muy acertado cuando la derecha se volvió a tomar otra vez este escenario político. En Medellín, si vos ves las marchas de oposición a Gustavo Petro, son las más grandes del país. Hemos tenido marchas donde hemos salido más de 300.000 personas y se ve una cosa impresionante y un mensaje contundente, no solo para Gustavo Petro, también para Daniel Quintero y todos los cómplices del gobierno nacional. Y creo que la oposición ciudadana hay que seguirla construyendo, hay que fortalecerla, hay que demostrarle a la gente de este sector de la política que la calle es un escenario político importante y que nunca más lo podemos abandonar, porque lo abandonamos todos estos años y de a poquito la izquierda se fue apoderando de ella hasta que en el 2021 y en el 2020 y hasta en el 2019 nos hicieron un paro que desestabilizó totalmente el país y que por causa de este hoy tenemos a Gustavo Petro, de presidente de la República. Hay una frase tuya y es, o más frase que pregunta, ¿por qué los jóvenes no les gusta la derecha? Acá es una discusión que tenía mucho cuando era secretario de Juventudes. Acá los políticos, sobre todo los de derecha, y los directivos de los partidos y los senadores no han sabido cómo venderle la política a los jóvenes. Cosa muy diferente que sí lo ha hecho la izquierda en Colombia. El joven
para la derecha, el joven para el político de derecha usualmente era un comité de aplausos, el que repartía un volante, el que iba a hacer bulto en las reuniones, el que, el que solo servía para hacer cosas accesorias dentro de una campaña o un proceso político. Nunca lo empoderaba correctamente. Y si le dan la oportunidad, por ejemplo, en una lista al consejo, en una lista a una jala, una lista a la asamblea, era de relleno también. Nunca le dieron importancia a la juventud. Y yo creo que la izquierda captó eso muy rápido. Dijo, acá hay un espacio donde los políticos tradicionales, donde la tendencia derecha en la política ha abandonado totalmente y este puede ser nuestro fortín. Y tomaron a los jóvenes, les lavaron el cerebro, les vendieron falsas ilusiones y los volvieron su primera línea. Cosa que la derecha también tiene que recuperar ese escenario. La derecha tiene que saber que los jóvenes pueden aportar en la política, que los jóvenes pueden hacer parte de procesos políticos serios, que pueden tener responsabilidad dentro de estos procesos y que hay que darles la oportunidad. No solo por decir, ay, sí, yo tengo un joven en la lista del consejo, pero es el 16 y nadie lo voltea a mirar y nadie lo ayuda. No, todo lo contrario, hay que empoderar a estos jóvenes que son la nueva generación de la política en Colombia. Hay una propuesta suya con EPM, David. EPM es un tema complicado en este momento en la ciudad. Desde que se montó Daniel Quintero, acabó con todas las prácticas de buen gobierno corporativo y lo volvió su caja menor. Y yo creo que EPM se enfrenta a varios desafíos en el futuro. El primero es terminar Hidroituango, pero terminar Hidroituango tiene un gran riesgo también para EPM, que hay que saberlo cómo manejarlo. Y es que terminar Hidroituango va a dejar a EPM en una situación financiera bastante delicada, con un déficit financiero muy difícil de suplir, porque obviamente la alcaldía de Medellín, como se ha visto en los medios y como le hemos denunciado, hizo el peor negocio del mundo con las aseguradoras de Hidroituango. Se dejaron, Daniel Quintero y su junta directiva de EPM dejó perder billones de pesos en el reclamo a las aseguradoras. Entonces EPM va a tener un momento en el futuro muy cercano donde va a entrar un déficit financiero bastante grave. Y esto puede causar varios problemas. La primera es una decadencia en los servicios públicos de la ciudad de Medellín que siempre han sido excelentes. Y la segunda, que es la que más me preocupa a mí, es que podemos perder la independencia que nos da EPM Antioquia a Medellín frente al gobierno nacional, una independencia financiera y económica. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho y es lo que más me ha preocupado. Nosotros tenemos tanto en Antioquia, en Medellín, un enemigo interno como un externo. El interno es muy claro, muy identificable, se llama Daniel Quintero. El externo se llama Gustavo Petro, o de Antioquia. Entonces, por allá en la ley de servicios públicos hay un articulito muy claro donde dice que si hay un déficit financiero en una empresa de servicios públicos, el gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios, lo puede venir a intervenir. Pasó con Electricaribe y ojo nos pasa con, con EPM, porque es de la joya, la corona para la izquierda, EPM. Y el déficit financiero no solo lo causa el problema de la aseguradora, de los aseguradores en Hidroituango, un montón de malas inversiones que han hecho este gobierno. El primero de todos es Afinia. Afinia, lo que antes era Electricaribe, fue una inversión que hizo Daniel Quintero, forzado por el presidente Duque. Y la historia es muy larga, pero se resume en lo siguiente. Daniel Quintero quería que se aprobara el COMPES para la construcción del metro del 80. Y Duque, que tenía en su poder la aprobación del COMPES, le dijo, bueno, yo le ayudo con la aprobación de este COMPES, pero a cambio de esto usted me ayuda comprando a Finia y dándole solvencia económica a Finia, porque era un problema, los españoles quebrados, no había cómo forzarlos a hacer nada y nadie quería comprar Electricaribe.
Entonces, claro, ahí llegó EPM a cambio de la aprobación del COMPES a invertir en Afini. Y Daniel Quintero vio ahí una oportunidad muy grande para sus negocios. Y esto ya lo hemos denunciado en varias partes, pero es un tema que debe ser prioritario para todos los aspirantes a cualquier cargo público en Antioquia y en Medellín. Y es cómo recuperar EPM. Y lo primero que se debe hacer es recuperar Afini. Porque Daniel Quintero, con buen arma, con buen alma de inversionista, ven- vendió la franquicia de Afini, llamémoslo franquicia. Se sentó con varios politiqueros, entre ellos unos venezolanos, los Carrero Valentinero, una familia chavista, que después fueron desterrados de Venezuela por, por Nicolás Maduro. Se sentó con esos venezolanos, se sentó con William Ortega, con Emilio Tapia, y negociaron la contratación de toda Afin. Entonces montaron una oficina paralela de contratación de Afin, donde le cobraron un porcentaje alto de los contratos a los contratistas normales de Afini. ¿Y qué causó eso? Que Afini de pérdidas, que PM no tenga una inversión rentable en Afini y que sea una mata de corrupción tan grande Afinia que yo creo que en cualquier momento esa bomba de tiempo le va a explotar en la cara al actual alcalde de Medellín y por consiguiente al alcalde que monte en octubre. ¿Qué experiencias ha tenido David ahorita en este trayecto, en esta carrera por voto popular? Uno de lejos la política electoral la es muy diferente. Yo siempre peleo con mi papá por una cosa. Yo le digo, papi, una cosa es la política que vemos en la televisión y otra cosa es la política que vemos, que se vive día a día. Y en verdad, la política que se vive día a día necesita más personas que no sigan el mismo juego de la gente, que usualmente ha dominado este ámbito de la sociedad. ¿Por qué? Porque uno desde afuera uno cree que esto es hacer 5 publicaciones, 10 videitos, sacar unos volantes y ¡pum! Usted mágicamente es un candidato viable o es electo. Y es totalmente lo contrario. Uno, cuando es joven, cuando no tiene padrinos políticos, cuando uno se ha hecho a pulso en la política, se da cuenta que las dinámicas internas de los partidos o las dinámicas internas de la política son sumamente excluyentes con estas personas que no hacen parte del sistema. Y yo creo fielmente que más personas ajenas a estos círculos viciosos de corrupción, de amiguismos, de falta de apoyar el talento, se deben meter a la política justamente para eso, para poderse apoderar de un sector de la sociedad tan importante como es la política y arrebatárselo a ellos que siempre han hecho lo que quieran con ese escenario. ¿Ha tenido experiencias cuando hace las caminatas aquí en las calles con las personas? Yo tengo un problema muy grave cuando hago las caminatas. Tengo pero es grande el problema, es muy grande. Y es que me parezco al candidato Daniel Quintero. Tengo, tengo ese problema sumamente grande. Porque claro, cuando uno va a hablar con la gente, le entrega un volante, así me ponga la cachucha o la camisa que diga grande David Toledo. Obviamente la gente me insulta, me dice, soy el de Quintero, no sé, no, las insultadas del mundo. Y me toca a mí irle a explicar, venga, no, todo lo contrario, yo soy la antítesis de Juan Carlos Upegui, pero, pero últimamente sí me ha pasado eso en reiteradas ocasiones, me confunden mucho con el candidato de Quintero. ¿Qué le puede decir a todos los paisas, David, para que lo apoyen y cuenten con usted en el control político, que es lo que hace un concejal? Primero, que aquí hay un joven que dice las cosas como son, de frente y sin miedo, que no hace cálculos políticos y que lo más importante de todo es que no sigo el juego de las tibiezas. Soy una persona con unos principios claros
y soy jugado con esos principios, jugado a muerte con esos principios. Acá tienen un joven que se ha preparado para ayudar a gobernar, se ha preparado para hacerle una veeduría seria al erario público, que hay un joven con propuestas nuevas para hacer una política totalmente diferente, que acá no solo hay un político, acá hay alguien que ha hecho parte de los movimientos cívicos de la ciudad, que se ha caminado a Medellín y que conoce sus problemáticas.